Bien, muy buenos días con todos, docentes, compañeros y también a los próximos que van a poder visualizar este video. Bien, para tener en cuenta qué son las fake news, hay que tener al tanto que son noticias falsas o ustedes qué creen, o es una información falsa que se va deteriorando e incluso va propagándose en base al problema que nosotros podemos estar teniendo como sociedad, o es que las redes sociales hoy en día se están apoderando de todos nosotros. Somos el grupo número 3. A continuación les presentamos a nuestros integrantes. Tenemos como primer integrante a nuestro coordinador, Eidan Namo. También tenemos a Andreita Barrantes, también a Lady Sainz, tenemos a Fátima Alcántara, mi persona Jacqueline Tapia y por último Cristina Cárdenas. Juntos como equipo le presentamos nuestro tema de investigación, el cual es Impacto de las Fake News en estudiantes de Ciencias de la Comunicación de quinto ciclo de la Universidad César Vallejo Trujillo 2023. Para poder dar inicio y poder contextualizar la información que nosotros les vamos a presentar, para ello damos inicio con nuestro compañero Eidan Namot. Bueno, muchas gracias, compañera. Ahora sí pasamos a la descripción un poco más del problema que hemos escogido en esta oportunidad para poder investigar. Partimos de qué son las fake news. Como le indicaba mi compañera, es la información alterada en la cual los hechos son transgiversados y que alteran ciertos procesos. En este caso, estamos hablando de los estudiantes de comunicaciones. Todos nosotros somos estudiantes de comunicaciones. Es por ello que hemos elegido este tema, ya que necesitamos estar aptos a que los hechos no se alteren y estar legibles ante los hechos que sean reales y sin ninguna alteración. De acuerdo a un estudio que hizo Andina, una agencia peruana de noticias en el 2020, ellos nos indican que Facebook es una de las redes sociales con mayor impacto, con mayor generación de fake news. Y esta es una cifra alarmante, es un dato muy alarmante, ya que Facebook es una de las redes sociales con mayor interacción dentro de nosotros y dentro de toda la sociedad actual, ya que todos estamos conectados a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos medios, y es un punto donde podemos partir y muy importante sobre todo. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva en donde planteamos el problema. Y como problema tenemos a cuál es el impacto de las fake news en estudiantes de Ciencias de la Comunicación del quinto ciclo de una universidad en Trujillo 2023. Para poder dar respuesta y poder resolver este problema, a continuación nos va a hablar un poco más nuestra compañera. Y muchas gracias, Seidan. Ya en la parte de justificación consideramos que esta presente investigación es de gran importancia y muy relevante en la sociedad, ya que se genera un daño muy grave a partir de las fake news, sobre todo en el entorno informativo y periodístico. Ahora, su enfoque dirigido hacia los estudiantes es muy necesario tratar, ya que esas noticias falsas deben ser tomadas en cuenta al momento de consultar información por parte de esos estudiantes, ¿no? Entendiéndose que esta problemática puede ser puesto en práctica sobre todo en quienes están en plena formación y en un futuro serán encargados de producir noticias relevantes y sobre todo de veracidad para la sociedad. Siguiente. Bueno, ante ello nos planteamos objetivos, partiendo del objetivo general, que sería determinar el impacto de las fake news en estudiantes de Ciencias de la Comunicación del quinto ciclo en una universidad en Trujillo. Para lograr este objetivo general hemos planteado específicos, empezando con el primero, que es identificar por qué medio los jóvenes universitarios son alcanzados con estas fake news. A su vez, identificar las fuentes más frecuentes donde se divulgan este tipo de noticias. Otro objetivo específico es conocer qué tipo de mensajes se transmiten a través de esas fuentes y asimismo evaluar el impacto de las fake news en los estudiantes universitarios. Ya como último objetivo específico sería evaluar si los estudiantes saben diferenciar las noticias verdaderas de las noticias falsas o también conocidas como fake news. Ahora sí le doy el pase a mi siguiente compañera. Bien, gracias, Ley. Bien, vamos a continuar con los antecedentes. Para ello, vamos a contextualizar la información para nosotros poder saber de dónde viene el problema.
de dónde empieza a acatar y esto se empieza a difundir y a trascender generación tras generación. Hay que tener en cuenta también los datos de que no solamente se basa mucho en la era digital que hoy en día nosotros estamos viviendo, tanto como jóvenes, como alumnos, como sociedad e incluso como propia familia. Tal cual como lo cita en nuestro antecedente internacional Mendiguren en el 2020, se hace un estudio en una universidad a periodistas, estudiantes tales como nosotros, que nosotros estamos luchando por una sociedad, por hacer de que la comunicación se vuelva amplia, pero de todas maneras con una verdad posicionada. Para ello se ha realizado un cuestionario, también un formulario realizaron para buscar relación entre las variables que se estaban citando en el País de Vasco. Ahora, bien, teniendo la respuesta tal cual el estudio de Mendiguren, cita de que el 17% de la población de estudiantes de la muestra que se realizó no sabían exactamente qué era la fake news, en total su definición, pero al tanto hay que tener de que sí sabían a lo que se referían. Es decir, yo puedo escuchar la palabra fake news, puedo decir sí, sí, he escuchado por qué la mencionan, pero más no sé su contexto, más no sé su definición. Esto es donde se presentaba la problemática, porque ahí la razón de la Universidad del País de Vasco posiciona que los estudiantes se ven más atraídos por la digitalización, lo cual esto sería una problemática para poder difundir esta información falsa. Tanto así, transgiversando de que la futuras generaciones o estos futuros profesionales estarían siendo afectados por el mismo. Ahora nos trasladamos al modo nacional, a nuestro antecedente nacional, posicionándonos en nuestro propio país. ¿Cómo está afectando aquí las fake news? Bermúdez en el 2019 cita también que esto estaría siendo una afectación también de salud mental, la cual se estaría posicionando en tiempos de pandemia, es decir, en el 2020, el 15 de marzo, donde nos mandaron a confinamiento social a todo el país, donde nosotros no sabíamos cómo poder reaccionar, cómo nuestros alumnos, compañeros, incluso nosotros poder continuar una educación donde nosotros podamos recibir conocimientos futuros e incluso también que puedan validar nuestra carrera profesional, que es Ciencias de la Comunicación. Para esto realizan el estudio para ver cómo ello ha ido afectando, si es que las noticias que se propagaban en estos medios, tanto sean televisivos, radiales, digitales, en los cuales los digitales tenemos varios contextos que son las redes sociales, las cuales se posiciona como número uno el Facebook, donde también nosotros podemos interactuar con videos, noticias, incluso nosotros también poder divulgarlas. Esto sería el primer medio de afectación, lo cual ha traído causa y también consecuencia a aquellos alumnos en lo que es salud mental. El 60% se encuentra en ese momento, durante el estudio, se había encontrado infectado, no tan solo por la COVID-19, sino también afectado por su salud mental, la cual ha sido producida por las mismas noticias difundidas, tanto alteradas o verídicas, al final el mismo resultado fue la afectación. Bien, seguimos con un antecedente nacional también, el cual nos habla Tapia en el 2020, el cual el enfoque que realiza es cualitativo y descriptivo sobre los desórdenes informativos de las páginas web. Ahora bien, si la información ya se viene digital por las redes sociales, también nosotros como estudiantes, en lo cual se basa su investigación, es poder saber también por qué medio esta información se ve afectada o se ve difundida. Los algoritmos son muchos, los cuales nosotros podemos googlear y podemos tener en base una problemática, una información que nos interese y esta se transgiversa totalmente en las redes sociales, la cual empieza a difundir contenido, mas nosotros no lo hayamos buscado. Automáticamente, por el modo algoritmo, estas empiezan a aparecer, tanto así que dejan de ser verídicas y se convierten en una fake news. Las páginas web hay que tener en cuenta para poder verificarlas, que sean el link que correctamente que nos redirija a una información verídica, hay que tener cuenta datos, citas que sean fuentes confiables, donde no sean editadas, porque hay muchas páginas donde nosotros podemos reeditar y sin embargo podemos seguir difundiendo esa información. Asimismo, Tapia realiza en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos su estudio en Lima, Perú. Continuamos con la exposición. Continuando con las bases teóricas, ante todo, vamos a comenzar con la definición.
recalcando de las fake news, según el autor Pauner 2018, que nos dice que las fake news son noticias falsas, que son aquellas publicaciones de información que no contienen ni una fuente verificada, ni un medio verificado y no tienen ninguna supervisión de ningún editorial. Ahora pasamos con nuestras dos bases teóricas, que son la teoría de la agenda setting y la teoría de los efectos ilimitados. En la agenda setting, según el autor Donald Shand del año 2000, este establece que la agenda describe las formas en que los medios intentan influir a la audiencia de una forma jerarquía de popularidad de las noticias. Y en la teoría de los efectos ilimitados, expuesta por el sociólogo Lafter durante la década del año 40, de los 40 en el siglo XX, menciona que son mensajes de información que están condicionados a un contexto social de la persona, es decir, que cada individuo tiene la capacidad para elegir la fuente de información que desea consumir. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con las bases teóricas, tenemos lo que son las fake news, más conocidas en español como las noticias falsas. Son noticias que no son ciertas o que han sido sacadas de contextos, información errónea. Este es un fenómeno que ha existido desde el ser humano que utiliza el lenguaje para poder comunicarnos. También tenemos lo que son los estudiantes de ciencias de la comunicación. Los estudiantes de ciencias de la comunicación desarrollan una comprensión crítica de cómo la comunicación efectiva puede contribuir positivamente a la interacción interpersonales y las relaciones comerciales y cómo se ha llegado a la información a través de este medio, y también que les permite, los estudiantes de ciencia de la comunicación, les permite ser pensadores críticos y solucionadores de problemas sociales efectivos de la sociedad actual. Continuando. Ok, continuamos con el tipo y diseño de investigación. Para esta investigación se aplicará un diseño de investigación no experimental transversal simple de tipo correlacional de manera cuantitativa. Como población y muestra, bueno, en este caso se tomó como población a estudiantes del quinto ciclo de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, lo cual obtuvimos información que el total de estudiantes de quinto ciclo de la UCB son 77. Para calcular y hallar la muestra, se tuvo que escoger un porcentaje de un antecedente que es el 29%. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, con el total de los 77 estudiantes. En total salió como la muestra que se puede aplicar el instrumento a 62 estudiantes de 77, lo cual esta muestra podemos, ya que estamos trabajando con una población finita y la fracción de muestreo es mayor al 5%. Es por ello que se aplicará un instrumento, un cuestionario en Google Form, que se aplicarán 12 preguntas a estudiantes, a los 62 estudiantes elegidos. Ok, aquí tenemos el instrumento que vamos a aplicar a los 62 estudiantes de Ciencias de la Comunicación del quinto ciclo de la UCB. Comenzamos con las preguntas generales, ¿no? Pidiendo su correo electrónico, su edad, baja compañera, su sexo, y como la siguiente pregunta tenemos indicar con qué frecuencia usan los medios de comunicación. También tenemos como la siguiente pregunta, leen noticias en sitios web o periódicos digitales. Seguidamente tenemos cuál de estas páginas informativas consultas más. Después indique con qué frecuencia utiliza esta red social a la hora de informarse. Cuando ves una noticia en red social sueles comentar. Bueno, siguiendo tenemos como otra pregunta, cuando ves una noticia en red social, ¿sueles compartir? También tenemos, ¿se ha encontrado usted con noticias falsas a través de redes sociales? Si contestó positivamente a la pregunta anterior, mencione 3 noticias falsas que recuerdo haber leído. Si contestó que no, no pasa a la siguiente pregunta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿podría identificar una noticia falsa? Además, ¿considera necesario que se sancione a las personas que crean contenido falso en redes sociales? ¿Qué tan fiable cree usted que son las noticias que leen las redes sociales, o sea, en este caso Facebook? Y por último tenemos la pregunta, ¿crees que las redes sociales alteran la información que brindan los espacios informativos de radio, prensa y televisión?
Y bueno, para aplicar este instrumento se tiene que pasar por una validación de expertos, lo cual mi compañera lo va a explicar. Bien, gracias Andreita. Y lo que acabamos de visualizar es nuestro instrumento, el cual como técnica de investigación que estamos realizando nosotros es la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual va a ser de manera digital mediante Google Forms, como ya lo indicaron las preguntas. Hay preguntas cerradas y hay preguntas abiertas también, a lo cual nos facilita también poder conocer un poco más sobre la idea que tienen lo que es fake news y por qué medio estas serían difundidas y estarían afectando también la forma en que ellos propagan o la que ellos también consumen. Ahora, nosotros hemos realizado el test de validación, el cual dejamos en hincapié que en esta ocasión el magíster Guido Sánchez, el cual también es docente, partícipe también de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Humanidades, dando de por sí aprobada nuestro instrumento de investigación, en este caso el cuestionario, por lo cual él había levantado observaciones y las cuales ya se han levantado y por lo tanto nosotros estaríamos posterior a poder aplicar a nuestra muestra que son de 62 participantes. Como indicamos ahí, estamos visualizando en pantalla los medios de difusión, los cuales los indicadores es el nivel de alcance e interés de los medios, nivel de interacciones mediante redes sociales, el origen, que es muy importante poder conocerlo, tipo de contenidos, propagación y por supuesto como finalmente el propósito. Toda investigación, todo instrumento que nosotros estemos por realizar o validar, tiene que tener un propósito para que pueda fundamentar nuestra investigación, la cual es la confusión en la opinión pública y la realidad alterada. Bien, para finalmente ya culminar con nuestra exposición, esperando de que sirva para futuras investigaciones y sirva de ejemplo para nosotros poder iniciar y también otros estudiantes de nuestra carrera, de otras facultades, de otras universidades puedan también sostener esta investigación y por qué no ampliarla también tal vez a nivel mucho más amplio que puede ser a nivel nacional y por qué no también finalmente en el modo internacional. Nosotros como grupo número 3, también con el tema del impacto de las fake news, como inicié realizando la consulta si la fake news es una noticia falsa o también una información falsa, en base a lo que relativamente vamos nosotros en el proceso aún de continuar nuestra investigación paso a paso, descripción, marco teórico, antecedentes y nuestra metodología, la cual esperamos que nuestro instrumento sea el mejor ejemplo y también de ayuda posterior para nosotros poder validar. La fake news está afectando a nuestra sociedad y mucho más a nuestra generación que hoy en día nosotros respaldamos, que somos los futuros comunicadores de nuestro país. Muchas gracias. Esta fue la exposición del grupo número 3.